A la luz de la lámpara. Hola y muy bienvenidos a un nuevo programa de A la luz de la lámpara, en el cual trataremos las dos últimas ciudades que nos quedan por ver del primer viaje misionero del apóstol Pablo. En primer lugar, trataremos acerca de la ciudad de Listra, ubicada a unos 30 kilómetros de Iconio. Este pequeño poblado ha sido prácticamente olvidado hoy, pero fue ocupada desde tiempos helenísticos, y el Imperio Romano convirtió a Listra en una colonia alrededor del año 6 a.C. Desde esa posición podía controlar a las tribus bárbaras perteneciendo a la provincia de Galacia, pero su etnia era licaónica, y por esos años acuñó sus propias monedas. La verdad es que no hay mucho que decir acerca de esta ciudad porque no hay muchos datos disponibles. Actualmente hay solo un pequeño poblado en las cercanías llamado Hatunsaray. Al llegar a Listra, no hicieron lo mismo que en las otras ciudades que recorrieron como Iconio o Perge, por ejemplo, donde visitaban la sinagoga local y allí podían hablar tanto a judíos como a gentiles. Por lo visto, aquí no había una comunidad judía, sino paganos entregados a la idolatría. Posiblemente llegaron al lugar de mayor concurrencia de aquellas épocas, como eran el mercado o la plaza central del pueblo. Sin embargo, Lucas no nos dice nada acerca del lugar donde se toparon con el hombre lisiado de los pies de nacimiento. Este hombre escuchó hablar al apóstol Pablo y Pablo vio que él tenía fe para ser sanado. Y esta es una condición para recibir la palabra, porque ¿de dónde viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y este saltó sobre sus pies al escuchar a Pablo pronunciar las palabras: ponte derecho sobre tus pies. Esta clase de milagros son llamativos, puesto que el hombre era lisiado de nacimiento y nunca había caminado. Una persona que nunca ha caminado no sabe cómo caminar, y los músculos de sus piernas no tienen la fuerza necesaria para hacerlo. Lo mismo podemos ver cuando un niño comienza a caminar. Sus débiles piernas se van fortaleciendo a medida que intenta. Una persona que tuvo un accidente y estuvo mucho tiempo sin poder caminar, sus piernas se debilitan y necesita rehabilitación. Pero esta persona de inmediato se puso de pie y comenzó a caminar y dar saltos, y vemos el milagro de Dios haciéndose patente, donde en un abrir y cerrar de ojos fortalece a los atrofiados músculos del hombre y le da la facultad de mantener el equilibrio por sí mismo. Los habitantes de Listra, al ver el milagro, pensaron que eran dioses, y los apóstoles, al escucharles hablar en lengua licaónica, no entendieron lo que decía porque este idioma, hoy muerto, es distinto al griego. Posiblemente el idioma pudo ser una barrera para que más personas pudieran aceptar el Evangelio. La frase dioses en semejanza de hombres se debe a porque había una antigua leyenda que contaba que los dioses griegos Zeus y Hermes, o Júpiter y Mercurio para los romanos, visitaron disfrazados Listra antiguamente y fueron rechazados por todos menos por dos ancianos llamados Filemón y Baucis, que luego fueron dejados con vida y los demás habitantes eliminados por la furia de los dioses. Así que ni bien ver el milagro, pensaron que los dioses los visitaban nuevamente, y el sacerdote trajo toros para sacrificarlos. Las guirnaldas eran los adornos que llevaban los animales al ser sacrificados en una ocasión festiva. Júpiter era el dios más grande dentro del panteón de los romanos. Sus atributos eran el águila, el cetro y el rayo. Se le atribuían ser el protector del orden, derecho, justicia y autoridad de las leyes romanas. Su lugar de adoración principal era el templo de Júpiter Óptimo Máximo, ubicado en la colina Capitolina en Roma, junto a su esposa Juno y Minerva, quien era su hija. Y este es un guiño a de dónde se originó el sistema de adoración a la Trinidad, pero lo dejaremos para otro momento. Su adoración decayó poco a poco en algún momento luego de instaurarse el culto al emperador. Sin embargo, algunos emperadores, César Augusto o Calígula,
Tenían a Júpiter como su superior directo, de quien recibían órdenes a través de sueños. Antíoco Epífanes había consagrado el templo de Jerusalén a Júpiter olímpico en 167 a.C. aproximadamente, hecho que originó la rebelión de los macabeos, relato que encontramos en los libros apócrifos de Primera y Segunda Macabeos. En tanto que Mercurio era el dios del comercio y el portavoz o mensajero de Júpiter y otros dioses. Su culto comenzó en algún momento del siglo V a.C. Su día de fiesta era el 15 de mayo, donde los comerciantes rociaban agua de un pozo sagrado sobre sus cabezas y las mercancías que iban a vender. Sus símbolos eran la cabra, la tortuga, el gallo joven, entre otros. Poseía gorro alado y sandalias aladas con serpientes en sus tobillos, símbolos del comercio, y se le atribuía ser quien conducía a las almas al inframundo, y como mensajero fue identificado con Pablo por ser quien traía la palabra. Extrañamente, solo las versiones de Reina Valera traducen este versículo con los nombres romanos. Las versiones de la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, entre otras, la traducen directamente con sus nombres griegos, Zeus y Hermes. En Romanos 16:14, Pablo saluda a un hermano llamado Hermas. Bien, continuando con nuestra historia, los apóstoles, al ver lo que ocurría, se rasgan las vestiduras, símbolo de extrema pena o humillación. Ellos intentan persuadirles diciéndoles que dejen esas vanidades y utiliza la palabra griega mataios, que se refiere a que dejen las prácticas idolátricas y se conviertan al Dios vivo, que creó todo cuanto existe. El versículo 18 en la versión de la Biblia de Jerusalén se puede entender mejor que en la Reina Valera lo que quiere decir. Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. Imagínese en estos tiempos si los pastores o algún dirigente de su iglesia dejara que algo cambiase, algún ritual pagano que alguien quisiera introducir. Los apóstoles podían dejar que les ofrecieran sacrificios y ser tenidos por grandes entre la población. Y así ocurrió en las iglesias a través del tiempo. Los dirigentes dejaron que se introdujeran prácticas que nada tenían que ver con la Biblia. Por ejemplo, la santificación y procesión de imágenes. En este lugar eran simples pueblerinos, mientras que en Atenas trataron con atenienses sofisticados. Y del mismo modo que las personas cambian de parecer y su veneración supersticiosa de hace un momento cambió a una hostilidad drástica con la llegada de los judíos que vinieron a agitar a las personas para apedrearlos. Imagínese usted el celo furioso de estas personas para venir desde tan lejos para castigar a los apóstoles. Extrañamente no dice nada acerca de soldados romanos o algún tipo de guarnición que custodiara los disturbios, por lo que podemos suponer una cantidad de población helénica bastante numerosa. También Lucas no registra en qué momento o no consideró oportuno cuando conoció Timoteo a Pablo, pues se sabe que era oriundo de allí, y que lo conoció durante su primera estadía, quien tal vez fue testigo del apedreamiento de Pablo. Luego de ser lapidado y rescatado por los discípulos, se fueron a Derbe, que es nuestra siguiente ciudad. Actualmente no se llega a un acuerdo sobre el lugar exacto donde estuvo emplazada esta ciudad, pero se cree que se encontraba en Bin Bir Kilisé como lugar más probable, y otros en un montículo llamado Kirat Huyuk, ubicada a unos 24 kilómetros de Karamán, capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Los lugares cercanos a este emplazamiento poseen muchas ruinas a las cuales visitar. En Derbe hicieron muchos discípulos, entre los cuales se cuenta a Gallo, que acompañó a Pablo en sus posteriores viajes, a quien posiblemente no sea el mismo a quien Pablo saluda en Romanos 16:23, y otro, también el que él mismo bautizó en 1 Corintios 1:14, ni tampoco a quien el apóstol Juan saluda en su tercera epístola. Actualmente, Derbe posee una sede titular de la Iglesia Católica Romana. Luego volvieron tras sus pasos a Listra, Iconio y Antioquía a confirmar a las personas que se habían convertido y a asentar una organización mejor. Las pequeñas congregaciones crecerían mucho más con una base bien organizada y líderes guiados por el Espíritu. Posiblemente estuvieron en esa región bastante tiempo,
pues ayunaron y consagraron ancianos en cada iglesia, que lo más probable es que se reunieran en las casas de los hermanos. Rescatemos de todo este primer viaje la entrega de los apóstoles que, pasando penurias, hambres, linchamientos, fríos y otros vituperios semejantes, siguieron firmes en el Evangelio sabiendo que el premio era considerable. Luego los versículos 24 y 28 de Hechos 14 nos cuentan que durante el viaje de regreso pasaron por Perge y volvieron a predicar la palabra, y luego volvieron al punto de partida de este viaje, es decir, a Antioquía de Siria, y les comunicaron cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos, y se quedaron allí mucho tiempo. Bien, queridos seguidores de La Luz de la Lámpara, este es el fin del primer viaje del apóstol Pablo. Más adelante continuaremos relatando la segunda parte de este viaje. Como ustedes bien saben, estas son nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, nos pueden escribir allí y manténgase en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima.